Descubre el impacto devastador de un secreto familiar revelado. Una carta perdida, un nombre borrado, y la traición de sangre que sacudió a un país. Imagina por un instante que tu historia personal no es tuya. Que cada abrazo recibido, cada palabra dicha, cada silencio guardado, fue una pieza en un elaborado rompecabezas diseñado para proteger una mentira monumental. ¿Qué harías si un simple trozo de papel, escondido durante décadas, desmantelara por completo tu concepto de familia y expusiera una verdad tan brutal que ni el propio destino parecía preparado para revelarla? Esto no es ficción. Esto le ocurrió a Kiko Rivera, y lo cambió todo. Aquella tarde en Cantora comenzó como cualquier otra, con el peso invisible de los recuerdos colgando de las paredes. Pero esa casa, más que una herencia, era una trampa emocional, una prisión de secretos. Los retratos familiares ya no eran recuerdos, sino testigos silenciosos de un teatro cuidadosamente ensayado. Fue ahí donde el pasado, cansado de esperar, decidió gritar. Kiko, conducido por una intuición inexplicable, o tal vez por el alma de alguien que ya no estaba, bajó al sótano como si una fuerza ancestral lo empujara. Allí, entre el polvo, la humedad y el crujido de los muebles olvidados, encontró lo que nadie quería que encontrara: una caja de madera corriente, pero con un contenido capaz de hacer temblar los cimientos de una familia entera, y de una nación que siempre los había observado como una dinastía. Al abrir la caja, no solo halló fotografías y papeles, halló el corazón de una verdad silenciada. Pero nada lo preparó para la carpeta roja. Dentro, una carta escrita por su padre, Paquirri. La fecha, días antes de su trágica muerte. La firma, inconfundible. Y el contenido, brutalmente revelador. Pero lo más perturbador no era solo lo que decía la carta. Era lo que implicaba. En esas líneas, Paquirri no solo hablaba de amor y legado, sino de un plan. De una decisión que tomó para proteger a su hijo menor de los intereses que lo rodeaban, de las manipulaciones internas, y de una herencia que, de saberse la verdad, podría volverse peligrosa. Hablaba de un testamento oculto, de un segundo documento legal que nadie jamás registró oficialmente. Y de un nombre. Un nombre tachado en todos los registros posteriores. El suyo, Kiko. Fue entonces cuando todo cobró sentido. Los silencios, las ausencias, las omisiones. El dolor de crecer a la sombra de una familia que nunca terminó de aceptarlo. Esa carta no solo era una prueba de amor paterno. Era una confesión. Y una advertencia. Kiko no solo había sido apartado, había sido borrado. La pregunta ya no era por qué. La pregunta era, ¿quién lo había hecho? ¿Y hasta dónde estaban dispuestos a llegar para asegurarse de que nadie lo supiera? La revelación de la carta no solo desmoronó todo lo que Kiko había creído saber sobre su familia y su propia vida, sino que también lo sumió en una profunda crisis de identidad. La carta estaba allí, como una reliquia sagrada y simbólica, demostrando que todo lo que había sido contado sobre su vida hasta entonces era una construcción falsa, una fachada mantenida por otros con la intención de proteger ciertos intereses o verdades incómodas. Con una claridad abrumadora, Kiko comprendió que su vida, a partir de ese momento, ya no podía seguir el curso que antes había imaginado, basado en mentiras y medias verdades. Cerró los ojos, respiró profundamente, y el peso de la revelación lo atravesó con la fuerza de un rayo, iluminando recuerdos y momentos que hasta entonces estaban velados por el silencio y la mentira. Sabía que debía actuar, debía hablar, y no podía simplemente ignorar la verdad que ahora tenía en sus manos, aunque esto significara enfrentarse a una realidad dolorosa y a la posible disolución de los vínculos familiares que siempre había creído inquebrantables. El silencio en el sótano era absoluto, casi reverente, mientras Kiko permanecía allí, inmóvil, sosteniendo la carta que había cambiado su vida para siempre. El documento no era solo una hoja firmada, era un espejo que reflejaba una verdad desconocida hasta entonces, obligándolo a enfrentarse a sí mismo sin las máscaras y las versiones maquilladas que otros habían impuesto sobre él a lo largo de los años. Las palabras de la carta resonaban en su mente, cada lectura revelando capas más profundas de una realidad que había sido deliberadamente escondida para proteger ciertos intereses o para mantener una imagen pública cuidadosa. No importaba cuántas veces volviera a leerla,
Su nombre estaba grabado con tinta y con intención, dejando claro que su padre lo reconocía y había pensado en él como parte esencial de la familia, desmintiendo cualquier narrativa contraria que se le hubiera presentado. Pero, ¿por qué entonces alguien había decidido ocultar esta verdad durante casi 4 décadas? ¿Qué intereses estaban en juego y hasta dónde llegarían para mantener el secreto enterrado? La respuesta no estaba escrita explícitamente en la carta, pero el eco de la traición llenaba cada rincón de la casa, envolviendo a Kiko en una atmósfera de desconfianza y desilusión. Kiko ya no necesitaba más pruebas. Había crecido bajo la sombra de una historia falsa, fabricada por quienes lo rodeaban y que afirmaban protegerlo, aunque en realidad lo habían excluido intencionadamente de la verdad. Con una determinación renovada y un fuego interno que comenzaba a arder con fuerza, Kiko se levantó lentamente, llevando consigo el peso de generaciones de secretos ocultos y de mentiras heredadas. Sus pasos lo llevaron de regreso por los pasillos cubiertos de polvo, últimamente percibiendo señales y detalles que antes ignoraba. Fotografías sin su rostro en las paredes, objetos sin reminiscencias personales que habían sido incluidos en la decoración sin sentido aparente, y salas que nunca parecieron ser completamente suyas, como si algo faltara o hubiera sido deliberadamente removido para distorsionar su percepción de hogar. Volvió al salón principal, donde adornaba el emblemático retrato de su padre, Paquirri, vestido con su característico traje de luces, con una mirada fija que parecía anticipar este momento crucial. Frente a la imagen, Kiko ahora veía a su padre no solo como una figura mitificada del mundo taurino, pero también como un hombre con contracciones, capaz de actos de amor y sacrificio que habían sido traicionados en silencio por aquellos que querían mantener el control sobre la narrativa familiar. Hablando al retrato con una mezcla de dolor profundo y una claridad recién descubierta, Kiko expresó sus sentimientos. «¿Querías que te encontrara, papá? ¿Querías que conociera la verdad, aunque doliera?» Aunque el retrato no respondió, una sensación interna de reclamación de justicia se apoderó de él, una fuerza impulsora que lo empujó a subir su situación a un plano público, a revelar al mundo entero la verdad que había permanecido oculta durante tanto tiempo. Sin dudarlo, Kiko tomó su teléfono, respiró profundamente tratando de calmar los nervios que comenzaban a apoderarse de él, y buscó el número de su hermano Francisco. Tras varios intentos sin recibir respuesta, la frustración lo embargó, sintiendo como cada minuto de espera aumentaba la tensión dentro de él. Fue entonces cuando decidió dar un paso más audaz. Encendió la cámara de su móvil, colocó la carta sobre la mesa y comenzó a hablar directamente a sus seguidores en redes sociales. Sin guión ni preparación, simplemente dejó fluir sus emociones, contando lo que había encontrado y revelando la verdad que su padre había intentado esconder durante tantos años. El vídeo, cargado de sinceridad y angustia, se volvió viral en cuestión de minutos, desatando una avalancha de reacciones que iban desde el apoyo ferviente de quienes lo conocían y entendían su lucha, hasta las críticas más feroces de aquellos que preferían mantener las cosas como estaban. Kiko sabía que este era solo el inicio de una batalla mayor, una lucha por la verdad y la justicia que podría cambiar su vida para siempre, exponiéndolo a la confrontación pública y a las repercusiones personales y familiares que vendrían con ella. Esa misma noche, mientras intentaba conciliar el sueño en medio de la tormenta de emociones y pensamientos que lo mantenían despierto, recibió una llamada de su madre, Isabel. La conversación fue fría y distante, una especie de sentencia disfrazada de preocupación que solo acentuó el conflicto interno de Kiko. Sin lágrimas ni súplicas, su madre advirtió que debía detener su búsqueda por el bien de la familia, revelando una vez más la profundidad de los secretos que intentaban proteger a toda costa. Las palabras de Isabel resonaban en su mente, creando un torbellino de sentimientos encontrados entre el amor filial y la necesidad imperiosa de buscar la verdad, sin importar las consecuencias. A la mañana siguiente, la situación se volvió insostenible para Kiko. Con llamadas constantes de periodistas ansiosos por su historia, amigos preocupados que intentaban comprender lo que estaba ocurriendo, y desconocidos interesados en su relato, Kiko sintió que su vida había dejado de ser privada para convertirse en un espectáculo público que se desarrollaba ante los ojos de todos. La tensión en la casa creció exponencialmente a medida que Isabel y Francisco, su hermano, intentaban desesperadamente controlar la narrativa, organizando reuniones llenas de acusaciones y defensas tendientes a mantener el secreto familiar a salvo. Estas reuniones, cargadas de emociones intensas, revelaron peldaños de resentimiento y miedo que habían sido mantenidos en silencio durante años, mostrando la complejidad de las relaciones familiares y los sacrificios que se habían hecho para preservar una imagen externa intacta.
Sin embargo, Kiko estaba decidido a no retroceder. A pesar de los obstáculos, del dolor y del peso emocional que arrastraba, una convicción ardía en su interior: la verdad debía salir a la luz. Fue entonces cuando decidió acudir a Ana Montero, una amiga de toda la vida, periodista de investigación con años de experiencia desenmascarando redes de corrupción y escándalos encubiertos. Ana no solo era una aliada de confianza, sino una mente aguda, implacable frente a la mentira y comprometida con la justicia. Cuando Kiko le mostró la carta de su padre y el testamento escondido, Ana supo inmediatamente que estaban ante algo grande y peligroso. Ambos iniciaron una investigación rigurosa. Reunieron documentos, cruzaron declaraciones antiguas, revisaron archivos notariales y entrevistaron discretamente a personas que habían formado parte del círculo íntimo de Paquirri. Cada descubrimiento, lejos de cerrar el caso, abría nuevas puertas a un entramado de silencios y complicidades. El testamento oculto era solo la punta del iceberg. Muy pronto, Ana descubrió vínculos financieros sospechosos, transferencias inexplicables y propiedades registradas a nombre de empresas fantasma, algunas de las cuales conectaban con figuras públicas e incluso con ciertos círculos políticos influyentes de la época. Lo que habían iniciado como una búsqueda personal se estaba transformando en un caso de dimensiones inesperadas. Estaban destapando una red de intereses que se extendía más allá de la familia Rivera y tocaba los bordes del poder. Aquello que se suponía que era un conflicto íntimo, una herencia familiar no reconocida, se convertía ahora en una amenaza para reputaciones cuidadosamente construidas durante décadas. Y eso tenía consecuencias. Las primeras señales de advertencia no tardaron en llegar. Correos anónimos. Llamadas nocturnas sin respuesta. Fotografías de ellos en la calle enviadas a los buzones de sus casas. Incluso los discos duros de sus ordenadores fueron hackeados. Kiko, que jamás había vivido algo así, comenzó a sentirse asfixiado. Su mundo, ya tambaleante, se volvió cada vez más claustrofóbico. Ana, acostumbrada a moverse en terrenos resbaladizos, le enseñó a ser más cauteloso. Cambiaron de teléfonos, empezaron a usar redes encriptadas y evitaron dejar huellas digitales. Pero la paranoia crecía. Algunas noches, sentían que eran seguidos. En otras, veían luces encenderse en autos que antes estaban apagados. Las conversaciones entre ellos se llenaban de susurros y silencios largos. Empezaron a dormir con una lámpara encendida y una grabadora activada. El miedo, real y palpable, ponía a prueba tanto su fortaleza como el lazo que los unía. Pero en lugar de quebrarlos, los hizo más fuertes. Lo que los sostenía era la certeza de que todo aquello no era en vano. La carta de Paquirri, las pruebas recolectadas, los testimonios conseguidos, todo apuntaba a una verdad imposible de ocultar para siempre. Esa carta, tan sencilla y poderosa a la vez, se convirtió en el faro emocional que guiaba sus pasos. Era la voz de un padre silenciado por la muerte, gritando desde el pasado por justicia y verdad. Kiko la leía cada vez que sentía que el miedo lo vencía, recordándose que su lucha no era solo por él, sino también por la memoria de aquel hombre que lo amó en silencio. Para poder enfrentarse a la familia sin quedar desprotegidos legalmente, recurrieron a Gabriel Soriano, un abogado penalista especializado en casos de alto perfil, conocido por enfrentarse a figuras poderosas sin temblarle la voz. A él se sumó Julia Vázquez, una investigadora privada exmiembro de la Policía Nacional, experta en descubrir lo que nadie quería que saliera a la luz. Juntos, el equipo comenzó a reconstruir el rompecabezas con precisión quirúrgica, recopilando pruebas de movimientos económicos, declaraciones notariales irregulares y testimonios de antiguos empleados de Cantora, muchos de los cuales habían sido silenciados con amenazas o sobornos. La estrategia era clara: preparar un dossier completo, irrefutable, que no pudiera ser ignorado por la justicia ni desacreditado públicamente. Cuando el material estuvo listo, organizaron una reunión con toda la familia. Fue convocada en una casa neutral, lejos de Cantora, en un ambiente controlado y sin presencia de medios. Nadie sabía exactamente qué iba a suceder. Ese día, el aire parecía más denso. Los minutos antes de comenzar estuvieron marcados por silencios incómodos, miradas evitadas, y la carga invisible de décadas de rencor y desconfianza. Cuando Kiko tomó la palabra, lo hizo sin temblores, pero con una emoción contenida que se notaba en cada respiración. Sacó la carta, luego el testamento, y finalmente las pruebas. Habló con calma, sin acusaciones personales, pero con la firmeza de alguien que, por fin, había entendido quién era y de dónde venía. Hubo gritos.
lágrimas, negaciones airadas. Pero también hubo pausas largas, miradas que empezaban a comprender lo irreversible de la verdad. La voz de su padre, contenida en esa carta y en esos documentos, era más fuerte que cualquier excusa. En medio del caos, su madre se levantó y se marchó sin decir una palabra. Pero otros, sus hermanos incluso, comenzaron a bajar las defensas. La conversación se extendió por horas. Y aunque no se resolvió todo de inmediato, algo fundamental cambió. Por primera vez, todos escucharon. Esa noche, Kiko no durmió. Pero no fue por ansiedad. Fue por paz. Por primera vez en años, sintió que podía respirar con libertad. El proceso de reconciliación no fue rápido ni sencillo. Pero el camino estaba abierto. En los meses siguientes, comenzaron los ajustes legales, las nuevas conversaciones, las visitas sin cámaras. La familia empezó a reconstruirse desde los escombros de su propia mentira. La historia de Kiko Rivera se convirtió en un referente mediático, no por el morbo, sino por la dimensión humana de su lucha. Inspiró documentales, artículos, programas de televisión y charlas sobre la importancia de la verdad familiar, el derecho a la identidad y el peso del silencio intergeneracional. Años después, Kiko publicó un libro titulado La Carta Roja, en el que relató con detalle cada etapa del proceso, desde el hallazgo de la caja en Cantora hasta la reunión final con su familia. El libro fue un éxito rotundo, pero más que ventas, le trajo algo que jamás pensó tener: respeto, dignidad y un lugar indiscutible en la historia familiar que durante tanto tiempo le negaron. Su voz, una vez apagada por el miedo y la omisión, hoy suena con fuerza como la de un hombre que no solo descubrió la verdad, sino que fue capaz de perdonar, sin olvidar.